Cuando encendí la luz de la cocina a las 3 de la madrugada, el miedo que esperaba sentir nunca llegó. En su lugar, llegó algo peor: reconocimiento. La mujer sentada a mi mesa, con las manos cuidadosamente colocadas sobre la superficie de madera, me miraba con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Pero para entender ese momento, debo retroceder 3 semanas, al día en que mi hija Camila me regaló el collar que ahora colgaba de mi cuello, incluso en ese instante de madrugada, porque desde que me lo puse, algo en mí se negaba a quitármelo. Me llamo Rosaura Benítez y tengo 65 años. He vivido una vida que consideraba simple y honesta. Maestra jubilada, viuda hace 10 años, madre de 2 hijos adultos que construyeron sus propias vidas lejos de mí. No de manera dramática, sino de esa forma gradual en que las familias se dispersan cuando los hijos crecen y encuentran sus propios caminos. Camila, mi hija mayor, vino a visitarme un sábado por la tarde. Eso, en sí mismo, era inusual. Las visitas de mis hijos se habían vuelto esporádicas, programadas con semanas de anticipación, breves y llenas de silencios incómodos donde solíamos tener conversaciones fluidas. No sabía cuándo exactamente habíamos perdido la facilidad de estar juntos, pero la pérdida era innegable. «Mamá», dijo Camila mientras tomábamos té en mi sala, «traje algo para ti». Sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo desgastado. Cuando la abrió, dentro había un collar que no había visto en décadas, pero que reconocí instantáneamente. Era el collar de la abuela Elena, mi suegra, quien había muerto cuando Camila era apenas una niña. El collar era hermoso de una manera antigua, una cadena de plata con un medallón ovalado que contenía un diseño intrincado de líneas entrelazadas. Siempre me había parecido elegante, pero extraño, como si perteneciera a otra época, a otro mundo. «¿De dónde sacaste esto?», pregunté, tomando el collar con manos que temblaban ligeramente. «De la casa de la tía Beatriz. Estaba limpiando sus cosas después de que se fue al asilo. Encontré esto en una caja marcada con tu nombre». Beatriz era la hermana menor de mi difunto esposo. Nunca habíamos sido cercanas. Había algo en ella, una distancia que siempre mantuve sin entender por qué. Ahora tenía demencia avanzada y ya no reconocía a nadie. «¿Marcada con mi nombre?», repetí confundida. «Sí, la caja decía, para Rosaura, cuando esté lista. No sé qué significa eso, pero pensé que deberías tenerlo. Era de la abuela Elena, después de todo, parte de nuestra historia familiar». Miré el collar, sintiendo algo que no podía nombrar. Una inquietud, tal vez, o un presentimiento. «¿Lo quieres?», preguntó Camila, malinterpretando mi silencio. «Si no te gusta, puedo guardarlo para mí, o para Lucía cuando sea mayor». Lucía era mi nieta, la hija de Camila, una niña dulce de 8 años, a quien veía aún menos que a mis propios hijos. «No», dije rápidamente. «Me encantaría tenerlo. Es hermoso». «Gracias, hija». Camila sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Había algo más que quería decir. Podía sentirlo, pero como había aprendido a hacer durante años, guardó silencio. Y yo, también como había aprendido, no pregunté. Me puse el collar esa misma tarde después de que Camila se fue. Me quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para mí. Me miré en el espejo y por un momento vi algo extraño en mi reflejo, no en mi rostro, sino en el collar. Las líneas entrelazadas parecían formar algo más que un simple diseño. Parecían palabras o símbolos. Pero cuando pestañeé, solo eran líneas decorativas de nuevo. Decidí usarlo a la misa del domingo siguiente. Era una pieza hermosa, y hacía años que no tenía joyas dignas de lucir en la iglesia. La vanidad nunca había sido mi pecado principal, pero a mi edad, uno aprecia los pequeños toques de elegancia que le recuerdan que todavía es visible, todavía existe. La iglesia estaba llena como siempre. Saludé a las personas que conocía. Intercambié sonrisas corteses con vecinos. Fue durante la comunión que lo sentí. Una mirada, intensa, persistente. Me volteé ligeramente y vi a un hombre mayor, probablemente de mi edad o un poco mayor, mirándome fijamente. No me miraba a mí, exactamente. Miraba el collar. Su rostro palideció visiblemente. Sus manos, que sostenían el misal, comenzaron a temblar. Después de la misa, mientras salía de la iglesia, el hombre se acercó. Llevaba un bastón y cojeaba ligeramente. Había algo militar en su postura, a pesar de la edad. «Disculpe, señora», dijo, su voz baja pero urgente. «¿Ese collar que lleva?» «Sí»,
respondí, tocándolo instintivamente. ¿De dónde lo sacó? La pregunta, formulada con tal intensidad, me tomó por sorpresa. Era de mi suegra. ¿Por qué? El hombre miró alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien nos estuviera observando. Señora, está en peligro. Ese collar no debería usarlo. No aquí, no en ninguna parte. Sus palabras me dejaron helada, pero mantuve la compostura. ¿Peligro? No entiendo. Es solo un collar. No es solo un collar, insistió el hombre, sus ojos moviéndose constantemente, vigilando. Por favor, señora, necesito que confíe en mí. Soy Julián Méndez, veterano del ejército. Viví muchos años en el norte. Ese símbolo, ese diseño en el collar, significa algo, algo que no debería estar en público. ¿Qué significa?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Julián miró alrededor nuevamente. Había personas saliendo de la iglesia, conversando en grupos, ajenas a nuestra conversación tensa. No puedo explicarlo aquí, pero por favor quíteselo, guárdelo, no lo use más. Y tenga cuidado, me está asustando sin darme razones, dije, mi voz temblando ligeramente a pesar de mi intento de sonar firme. No quiero asustarla, quiero protegerla. Hay personas que reconocerán ese collar, y cuando lo hagan, se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Cuando lo hagan, usted se convertirá en algo que no quiere ser. ¿En qué? En un símbolo, en un objetivo, en una respuesta a preguntas que han estado esperando décadas para ser formuladas. Sus palabras eran críticas, pero vagas, aterradoras precisamente por su falta de especificidad. ¿Conoció a mi suegra? ¿A Elena Benítez? La expresión de Julián cambió. Algo parecido al reconocimiento cruzó por su rostro, seguido inmediatamente por una tristeza profunda. Conocí ese apellido, conocí esa familia, y sé cosas que preferiría no saber. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Si necesita ayuda, si algo extraño sucede, llámeme, día o noche. Pero tengo que irme. Por favor, señora, sea cuidadosa. Y se fue, cojeando rápidamente hacia el estacionamiento, dejándome de pie en las escaleras de la iglesia con una tarjeta en la mano y un nudo de ansiedad en el estómago. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue quitarme el collar. Lo sostuve bajo la luz, examinando el diseño con más cuidado que nunca. Las líneas entrelazadas formaban un patrón complejo. Intenté ver lo que Julián había visto, el significado oculto que lo había alarmado tanto, pero para mí solo eran líneas, hermosas, antiguas, pero solo líneas. Decidí llamar a Camila. Necesitaba saber más sobre dónde exactamente había encontrado el collar. ¿Qué más había en esa caja? «¿Mamá?», contestó, su voz mostrando sorpresa. No solíamos llamarnos sin motivo específico. «Camila, sobre el collar que me diste, ¿qué pasa con él? ¿No te gusta?» «No, no es eso, es hermoso. Pero necesito saber más. ¿Qué más había en la caja? ¿Había alguna nota? ¿Alguna explicación?» Hubo una pausa. «¿Por qué preguntas?» «Solo tengo curiosidad. Era de la abuela Elena. Me gustaría saber más sobre ella, sobre su historia». Otra pausa, más larga esta vez. «Mamá, la abuela murió hace más de 30 años. Papá nunca hablaba de ella. ¿Por qué este interés repentino?» «Porque estoy usando algo que fue suyo y me di cuenta de que sé muy poco sobre la mujer que lo poseyó». «Había algunas fotografías», dijo Camila finalmente, «y un diario, pero está en alemán, creo, o algún otro idioma. No pude leerlo». «¿Un diario?» Mi interés se intensificó. «¿Lo tienes todavía?» «Está aquí, sí. ¿Quieres que te lo lleve?» «Por favor, cuando puedas». «¿Está todo bien, mamá? Suenas extraña». ¿Cómo podía explicarle sin sonar paranoica? ¿Cómo podía decirle que un extraño en la iglesia me había advertido sobre un peligro que no podía o no quería explicar? Todo está bien, solo curiosidad de una mujer mayor que finalmente tiene tiempo para pensar en su historia familiar. Camila rió suavemente. «Está bien, pasaré mañana después del trabajo. Te llevaré el diario y las fotos». Esa noche no pude dormir bien. Cada ruido en la casa, cada crujido de la madera vieja, me ponía alerta. El collar estaba en mi mesita de noche, en su caja de terciopelo. Lo miraba ocasionalmente, como si esperara que de repente revelara sus secretos. Mi mente vagaba a mi esposo, Héctor, quien había muerto hace 10 años de un problema del corazón. Nunca hablaba de su madre. Cuando yo preguntaba, él cambiaba de tema o daba respuestas vagas. Era una mujer complicada, decía, de otra época.
Es mejor dejar el pasado donde pertenece. Yo había aceptado esas no respuestas porque así era nuestro matrimonio, superficialmente armonioso, profundamente lleno de silencios. Había cosas que no se decían, preguntas que no se hacían, y yo, en mi deseo de mantener la paz, había aprendido a no insistir. Pero ahora, con Héctor muerto y un collar antiguo alrededor de mi cuello, esos silencios comenzaban a pesar. Camila vino al día siguiente como prometió. Traía una carpeta con fotografías amarillentas y un pequeño cuaderno de cuero gastado. «Aquí está todo lo que había en la caja», dijo, entregándomelo. Abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de escritura apretada en un idioma que no reconocía. No era español, definitivamente. ¿Alemán? ¿Polaco? No estaba segura. Las fotografías mostraban a una mujer joven y hermosa, con rasgos fuertes y ojos que parecían contener secretos. Elena, mi suegra, a quien apenas había conocido antes de que la enfermedad se la llevara, cuando Héctor y yo apenas llevábamos 2 años casados. Había otras personas en las fotos, hombres con uniformes, mujeres con expresiones serias, edificios que parecían oficiales, importantes. ¿Sabes dónde fueron tomadas estas fotos?, pregunté a Camila. Ella negó con la cabeza. No, papá nunca hablaba de la familia de la abuela. Era como si su vida hubiera comenzado cuando llegó aquí. ¿Llegó aquí? ¿De dónde? Camila me miró con sorpresa. ¿No lo sabías? La abuela Elena no era de aquí. Inmigró en los años 50. Papá nació aquí, pero ella vino de Europa. Esta información que debería haber conocido me golpeó como una revelación. ¿Cómo había vivido tantos años sin saber de dónde venía mi suegra? Después de que Camila se fue, pasé horas examinando las fotografías. Busqué pistas en los fondos, en las ropas, en las expresiones de las personas. Había algo en esas imágenes que me inquietaba, algo que no podía nombrar pero que sentía en lo profundo de mi ser. Una de las fotografías llamó especialmente mi atención. Elena estaba de pie junto a un edificio grande y formal. Llevaba puesto el collar. Lo reconocí inmediatamente, brillando contra su cuello en la imagen en blanco y negro. Pero había algo más. En la foto, varias personas más llevaban collares similares. No idénticos, pero con el mismo tipo de diseño entrelazado. ¿Qué significaba? ¿Era algún tipo de organización? ¿Un grupo? ¿Una hermandad? Decidí visitar a la única persona que tal vez podría darme respuestas, la tía Beatriz. Aunque tenía demencia avanzada, tal vez en un momento de lucidez podría decirme algo. El asilo donde vivía Beatriz estaba a media hora de mi casa. Era un lugar limpio y triste, como todos los asilos, lleno de personas que habían vivido vidas completas y ahora esperaban el final en habitaciones pequeñas, con vistas a jardines que nunca visitaban. Beatriz estaba en su habitación, sentada en una silla junto a la ventana. Tenía 78 años y se veía mucho mayor. Su cabello blanco estaba cuidadosamente peinado por las enfermeras, pero sus ojos estaban vacíos, mirando algo que solo ella podía ver. «Beatriz», dije suavemente sentándome junto a ella, «soy Rosaura, la esposa de Héctor». No hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo de reconocimiento. «Vine a preguntarte sobre el collar de Elena. Camila lo encontró en tus cosas». «Nada». Saqué el collar de mi bolso y lo sostuve frente a ella. «Este collar, ¿puedes decirme algo sobre él?». Por un momento, nada cambió. Pero entonces, lentamente, los ojos de Beatriz se enfocaron. Miró el collar y algo pasó por su rostro. Miedo, horror y algo más profundo, reconocimiento. «El símbolo», susurró, su voz rasposa por el desuso. «Lo trajiste aquí». Mi corazón saltó. «¿Qué símbolo? ¿Qué significa?». «No debiste». Su voz se quebró. «No debiste traerlo. Ellos lo verán. Ellos sabrán». «¿Quiénes? ¿Quiénes sabrán?». Beatriz comenzó a agitarse, sus manos temblando. «Elena hizo cosas terribles, y cuando la gente las descubra, cuando vean el símbolo, vendrán por respuestas». ¿Qué cosas hizo Elena? Pero la lucidez se estaba desvaneciendo tan rápido como había llegado. Los ojos de Beatriz se volvieron vidriosos nuevamente, su atención alejándose de mí y del collar. «Beatriz, por favor, necesito entender». «Pregúntale a Adriana», murmuró. «Adriana Lozano. Ella sabe, ella siempre supo». ¿Quién es Adriana Lozano? Pero Beatriz ya se había ido, perdida nuevamente en los laberintos de su mente fragmentada.
Salí del asilo con más preguntas que respuestas. ¿Quién era Adriana Lozano? ¿Cómo encontrarla? ¿Y qué había hecho Elena que era tan terrible? Durante los siguientes 2 días, intenté investigar. Busqué el nombre Adriana Lozano en Internet, en directorios telefónicos, en registros públicos. No encontré nada útil. Había muchas personas con ese nombre, pero ninguna conexión obvia con mi familia. También intenté traducir el diario de Elena. Llevé páginas fotografiadas a una profesora de idiomas en la universidad local. Ella confirmó que estaba en alemán, pero era un alemán antiguo, formal, difícil de traducir sin contexto. Necesitaría días para traducir todo esto, me dijo. Y aún así, hay palabras que no reconozco. Podrían ser nombres de lugares o términos específicos de una época. ¿Puede traducir aunque sea algo? ¿Una entrada completa? Ella miró las páginas y eligió una del medio del diario. Pasó varios minutos estudiándola, haciendo anotaciones. Esta entrada es de 1951, dijo finalmente. Habla de un viaje, de dejar algo atrás. Hay una línea aquí que dice, lo que hice era necesario. Me dijeron que era necesario, pero los gritos nunca dejan de sonar en mis sueños. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué más dice? Habla de un collar, de símbolos, de cómo algunos portarán las marcas de lo que hicieron y otros llevarán las marcas de lo que se les hizo, y que ella eligió ser portadora porque era más fácil que ser marcada. No entiendo. ¿Qué significa eso? La profesora negó con la cabeza. Sin más contexto es difícil decirlo, pero señora Benítez, esto suena a memorias de conflicto, de tiempos difíciles. ¿Su suegra vivió durante la guerra? ¿Qué guerra? La Segunda Guerra Mundial. Las fechas coincidirían. Si ella nació en los años 20 y escribió esto en 1951. La Segunda Guerra Mundial. Elena habría sido una mujer joven durante ese tiempo, en Europa, en Alemania, tal vez, dado el idioma del diario. Las piezas comenzaban a formar una imagen, pero era una imagen que no quería ver, que no quería que fuera verdad. Esa noche, de vuelta en casa, me puse el collar nuevamente. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba sentir la conexión con lo que estaba descubriendo. O tal vez porque, perversamente, quería que alguien más lo viera, lo reconociera, me diera las respuestas que no podía encontrar por mi cuenta. Me quedé dormida tarde. El collar todavía alrededor de mi cuello. El diario de Elena en mi mesita de noche. Fue 3 noches después del encuentro con Julián en la iglesia, cuando me desperté a las 3 de la madrugada con un ruido en mi cocina. El ruido era sutil, pero inconfundible. El sonido de alguien moviéndose con cuidado, tratando de no hacer ruido pero sin lograrlo completamente. Una silla siendo movida. El crujido del piso de madera. Mi primer instinto fue el pánico. Debí haber llamado a la policía, debí haberme encerrado en mi habitación, pero algo más fuerte que el miedo me impulsó a levantarme. La necesidad de saber. Después de días de preguntas sin respuestas, de pistas que no llevaban a ninguna parte, alguien estaba en mi casa, y tenía la sensación de que no era una coincidencia. Tomé mi bata, me aseguré de que el collar todavía estuviera alrededor de mi cuello, y bajé las escaleras lentamente. Cada escalón parecía gemir bajo mis pies, anunciando mi llegada, pero quien estuviera en mi cocina no huyó. Cuando llegué a la puerta de la cocina, respiré profundamente y encendí la luz. Una mujer estaba sentada a mi mesa. Tenía aproximadamente mi edad, tal vez un poco mayor. Su cabello era gris, recogido en un moño apretado. Sus manos descansaban sobre la mesa, calmadas, como si estuviera esperando en una sala de espera y no en la cocina de una extraña a las 3 de la madrugada. «No grite, por favor», dijo inmediatamente, su voz suave pero firme. «No estoy aquí para hacerle daño. Estoy aquí porque necesitamos hablar». «¿Quién es usted?», logré preguntar, mi voz más estable de lo que esperaba. «Adriana Lozano». Creo que Beatriz le mencionó mi nombre. Adriana Lozano, la mujer que Beatriz había dicho que sabía, que siempre supo. ¿Cómo entró a mi casa? Por la puerta trasera. No estaba bien cerrada. Señora Benítez, sé que esto es aterrador, pero necesito que entienda que he estado esperando este momento durante más de 40 años. Desde que Elena murió, sabía que eventualmente alguien encontraría ese collar. Y cuando lo hicieran, cuando lo usaran en público, tendríamos que hablar. Me senté lentamente en la silla frente a ella, mis piernas repentinamente débiles. «¿Qué es este collar? ¿Qué significa?»,
Adriana miró el collar alrededor de mi cuello con una expresión que mezclaba tristeza y algo más oscuro. Es una marca, una identificación, de un tiempo y un lugar que la mayoría de las personas prefieren olvidar. La guerra, dije, la Segunda Guerra Mundial. No solo la guerra, lo que vino después, los años de confusión, de colaboración, de supervivencia a cualquier costo. Adriana respiró profundamente. Elena no era quien usted cree que era. Y ese collar era usado por personas que hicieron cosas terribles, no como soldados en un campo de batalla, sino como informantes, como delatores. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Delatores. No entiendo. ¿Elena delataba personas? En los años después de la guerra, cuando Europa estaba en caos, había grupos que colaboraban con diferentes autoridades, personas que señalaban a otros, que los identificaban, que los entregaban, a cambio de favores, de protección, de pasajes a nuevas vidas en otros países. Eso no puede ser verdad. Elena era una mujer normal, una abuela, una persona buena. ¿La conoció bien?, preguntó Adriana, su tono no acusatorio, sino genuinamente curioso. Murió poco después de que me casé con su hijo, pero Héctor nunca dijo. Héctor no sabía, o sabía muy poco. Elena se aseguró de eso. Construyó una vida completamente nueva aquí. Cambió su historia, su pasado. El collar era lo único que conservó de esa época, y lo guardó como, no sé, recuerdo, trofeo, evidencia de culpa que no podía deshacerse. ¿Cómo sabe todo esto? Adriana se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, más frágil, porque mi madre fue una de las personas que Elena señaló. En 1949, en un campo de refugiados en Austria, mi madre estaba tratando de conseguir papeles para venir a América. Elena, quien trabajaba con los oficiales, la identificó como alguien que había colaborado con el régimen anterior. No era verdad. Mi madre solo había trabajado como cocinera en un edificio gubernamental, pero la acusación fue suficiente. La detuvieron. Pasó 2 años en prisión. Para cuando salió, yo tenía 5 años y no la reconocí. Las lágrimas corrían por el rostro de Adriana ahora, pero su voz permanecía firme. Pasé mi vida tratando de encontrar a la mujer que hizo eso. Seguí pistas, historias, rumores, y finalmente, hace 40 años, la encontré. Aquí. Viviendo bajo un nuevo nombre, con una nueva familia, como si nada hubiera pasado. ¿Qué hizo cuando la encontró? Nada. Para entonces, Elena estaba enferma, muriendo, y me di cuenta de que mi venganza no traería de vuelta los años perdidos con mi madre, no sanaría el trauma. Pero le dije que sabía, le dije que alguien recordaba, y le advertí que si ese collar alguna vez aparecía en público, yo vendría a contar la verdad. Me quedé mirando a Adriana, procesando sus palabras. Elena, mi suegra, la mujer a quien apenas conocí pero cuya sangre corría en las venas de mis hijos, había sido una delatora. Había arruinado vidas, había separado familias. ¿Por qué no le dijo nada a Héctor? ¿A su familia? Porque estaba muriendo, y porque su hijo, su nieta Beatriz, eran inocentes. Qué bien habría hecho destruir su memoria de ella. No cambiaría lo que hizo. Solo habría añadido más dolor a un mundo que ya tiene demasiado. Entonces, ¿por qué está aquí ahora? ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Porque usted usó el collar en público, en la iglesia. Julián Méndez lo vio, y si Julián lo vio, otros también lo vieron. Personas que saben lo que significa. Personas que tienen sus propias historias de dolor conectadas a ese símbolo. ¿Julián también? Julián era un niño cuando su familia fue destruida por delatores. Su padre fue señalado, arrestado, nunca regresó. Julián pasó su vida estudiando esos símbolos, esas marcas, tratando de entender quiénes eran las personas que rompieron tantas familias. Cuando vio ese collar en su cuello, supo inmediatamente lo que era. Me llevé las manos al collar, queriendo arrancármelo, pero Adriana levantó su mano. No lo quite, no todavía, porque ahora que lo ha usado, ahora que ha sido visto, quitárselo no cambiará nada. Las personas que necesitan saber ya saben y tendrán preguntas. Preguntas que usted necesita estar preparada para responder. ¿Qué preguntas? Yo no sabía nada de esto. No soy responsable de lo que Elena hizo hace más de 70 años. No, no es responsable, pero ahora es portadora de su símbolo, de su marca, y en cierta manera,
Eso la convierte en su voz, en su representante, le guste o no. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Esto no es justo. Yo solo quería usar una joya bonita, un recuerdo de familia. Lo sé, y lo siento. Pero la historia no desaparece porque decidamos ignorarla. Los símbolos tienen poder, señora Benítez, y ese collar es un símbolo de algo que muchas personas nunca han podido olvidar. Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué vino aquí? Vine a darle una elección. Puede quitarse el collar, guardarlo, pretender que nunca pasó nada. Algunas personas preguntarán, pero eventualmente se olvidarán. O puede enfrentar la verdad, puede aprender toda la historia de Elena, puede hablar con las personas cuyas vidas ella afectó, puede decidir qué hacer con ese conocimiento. Y si elijo ignorarlo, entonces vivirá el resto de su vida sabiendo que eligió el silencio. El mismo silencio que permitió que Elena viviera tranquilamente aquí durante décadas, sin consecuencias, sin rendir cuentas. Y ese silencio será parte de su legado, tanto como lo fue del de ella. Sus palabras eran duras pero no crueles, simplemente honestas. Mis hijos, susurré. ¿Qué pasará con mis hijos cuando se enteren? Eso depende de cómo se lo cuente, de cómo enmarque esta historia. No son responsables de lo que hizo su abuela, pero ahora que la verdad está emergiendo, tienen derecho a saberla. ¿Y Camila? Ella me dio el collar. Se sentirá horrible. Camila no sabía. Nadie sabía, excepto Beatriz, quien guardó el secreto de su hermana por lealtad familiar mal entendida. Pero los secretos siempre salen a la luz, señora Benítez. Siempre. Adriana se levantó lentamente. Le dejaré mi número. Si decide que quiere saber más, que quiere entender completamente quién fue Elena y qué hizo, llámeme. Tengo documentos, testimonios, historias de las personas afectadas, pero si decide que es demasiado, que prefiere no saber, también lo entenderé. No todos tienen el valor de enfrentar las verdades oscuras de su familia. ¿Es eso lo que piensa? ¿Que soy cobarde si no quiero saber? No, pienso que es humana, y que enfrentar estas verdades requiere una fortaleza que no todos poseen. Solo usted puede decidir si la tiene. Dejó una tarjeta sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta trasera por donde había entrado. Adriana, la llamé antes de que saliera. Su madre. ¿Alguna vez pudo ser feliz después de lo que pasó? Adriana se volvió, una sonrisa triste en su rostro. Nunca recuperó lo que perdió. Los años en prisión la cambiaron, pero aprendió a vivir con eso, a encontrar momentos de paz a pesar del dolor. Murió hace 5 años, todavía sin entender completamente por qué alguien la había traicionado así. Lo siento, lo sé, y aprecio eso. Pero señora Benítez, los sentimientos no son suficientes, nunca lo son. Lo que importa es lo que hacemos con el conocimiento que tenemos. Y se fue, dejándome sola en mi cocina iluminada a las 3:30 de la madrugada, con un collar alrededor de mi cuello que de repente pesaba como una cadena. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada en esa cocina, tocando el collar, pensando en Elena, en la mujer que había sido, en las decisiones que había tomado, en las vidas que había destruido para salvar o mejorar la suya propia. Y pensé en mí, en las decisiones que ahora tenía que tomar, en el legado de silencio que podía perpetuar o el legado de verdad que podía comenzar a construir. Cuando amaneció, supe lo que tenía que hacer. Llamé a Adriana al día siguiente por la tarde. Mi voz temblaba cuando marqué el número que había dejado en la tarjeta, pero mi determinación era firme. «Quiero saber», le dije cuando contestó. «Quiero saber todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego un suspiro de lo que sonaba como alivio. ¿Está segura? Una vez que sepa, no podrá desconocerlo. Ya no puedo desconocer lo que me dijo anoche. El silencio no me devolverá la ignorancia, solo me haría cómplice. Entonces nos reuniremos. Pero primero, señora Benítez, necesito que hable con su familia, con sus hijos. Esto los afectará a ellos también, y merecen escucharlo de usted antes de que lo descubran de otra manera. Tenía razón. Camila y mi hijo menor, Roberto, necesitaban saber. Pero la idea de contarles me aterraba de una manera que no había experimentado en años. Esa tarde, llamé a ambos y les pedí que vinieran a casa el fin de semana. Ambos detectaron la urgencia en mi voz. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Roberto preocupado.
¿Pasó algo con tu salud? Estoy bien físicamente, pero hay algo que necesito contarles, a los dos, juntos. El sábado llegaron. Camila trajo a Lucía, mi nieta. Roberto vino solo. Su esposa había tenido que trabajar. Se sentaron en la sala, mirándome con preocupación evidente. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Camila. Nos estás asustando. Antes de empezar, dije, tocando el collar que todavía llevaba puesto, necesito que entiendan que lo que voy a contarles cambiará cómo ven nuestra historia familiar. Y lo siento profundamente por eso. Pero el silencio ya no es una opción. Les conté todo. Desde el momento en que Camila me dio el collar, pasando por el encuentro con Julián en la iglesia, mi visita a Beatriz y finalmente la visita nocturna de Adriana. Les conté sobre Elena, sobre lo que había hecho, sobre el símbolo que ahora colgaba de mi cuello. El silencio que siguió fue absoluto. Camila tenía las manos sobre la boca, los ojos llenos de lágrimas. Roberto estaba pálido, su mandíbula apretada. No puede ser verdad, susurró Camila finalmente. La abuela Elena. Papá nunca dijo nada. Papá no sabía. Beatriz sabía, pero guardó el secreto. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto, su voz tensa. ¿Qué se supone que hagamos con esta información? No lo sé completamente, pero sé que no podemos ignorarla. Adriana me ofreció mostrarme documentos, evidencia. Hay personas que todavía llevan el dolor de lo que Elena hizo, y creo que les debemos al menos reconocer que sucedió. Pero nosotros no hicimos nada, protestó Camila. Ni siquiera habíamos nacido. ¿Por qué deberíamos cargar con su culpa? No estoy diciendo que debamos cargar con su culpa, pero sí creo que debemos cargar con la responsabilidad de saber la verdad, de no perpetuar el silencio que permitió que esa verdad fuera enterrada. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes lo que esto podría hacer a nuestra familia? A nuestra reputación. Yo trabajo en la comunidad, mamá. Tengo colegas, amigos. Si esto sale a la luz, ¿prefieres vivir una mentira?, pregunté suavemente. ¿Prefieres que continuemos fingiendo que nuestra historia familiar es limpia cuando no lo es? Prefiero no ser juzgado por algo que alguien hizo hace 70 años. Nadie te está juzgando a ti, Roberto, pero hay personas que merecen que su dolor sea reconocido, que su verdad sea escuchada. Camila se limpió las lágrimas. ¿Qué quieres hacer, mamá? Quiero reunirme con Adriana. Quiero ver los documentos. Quiero entender completamente lo que Elena hizo. Y luego, no estoy segura, pero siento que es lo correcto. ¿Y el collar?, preguntó Camila mirándolo. ¿Qué harás con él? Toqué el medallón, sintiendo su peso. No lo sé. Parte de mí quiere destruirlo, enterrarlo, hacer que desaparezca. Pero otra parte siente que sería como borrar evidencia, como pretender que nada de esto pasó. Yo lo siento mucho, mamá, dijo Camila, su voz quebrándose. Si no te hubiera dado ese collar, no te disculpes. No sabías. Y tal vez era momento de que esto saliera a la luz. Tal vez Elena lo dejó para ti precisamente porque sabía que eventualmente tendría que ser confrontado. ¿Crees que lo hizo a propósito?, preguntó Roberto, volviéndose desde la ventana. No lo sé, pero Beatriz dijo que la caja estaba marcada para Rosaura, cuando esté lista, como si Elena supiera que algún día alguien tendría que lidiar con esto. «¿Pero por qué tú?», preguntó Roberto. «¿Por qué no Beatriz? O papá cuando estaba vivo. Tal vez porque yo soy quien está lo suficientemente alejada para ser objetiva, pero lo suficientemente conectada para importar. No sé, hijo. Estoy tratando de entender esto tanto como ustedes». Lucía, quien había estado jugando calladamente en la esquina, se acercó a mí. «Abuela, ¿por qué todos están tristes?». La inocencia de su pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su bisabuela, a quien nunca conoció, había hecho cosas terribles? Estamos tristes porque acabamos de enterarnos de algo difícil sobre nuestra familia, mi amor. ¿Algo malo? Algo complicado. Algo que pasó hace mucho tiempo, pero que todavía importa. Lucía me abrazó. «Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi cielo». Miré a mis hijos por encima de la cabeza de Lucía. Esta es la razón por la que necesitamos enfrentar esto. Por ella. Por las generaciones futuras. Para que no hereden nuestros silencios, nuestras verdades enterradas. Camila asintió lentamente. «Está bien. Si vas a hacer esto, te apoyaré. Pero mamá, ten cuidado. No todas las verdades son fáciles de vivir. Lo sé, pero las mentiras son más difíciles.
Una semana después, me reuní con Adriana en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad. Traía consigo una carpeta gruesa, desgastada por los años. Dentro había documentos que ella había recopilado durante décadas: fotografías, certificados, testimonios escritos a mano, recortes de periódicos amarillentos en varios idiomas. Antes de mostrarle esto, dijo Adriana, sus manos descansando sobre la carpeta, necesito que entienda algo. Lo que Elena hizo no fue único. Hubo cientos, tal vez miles de personas como ella en los años posteriores a la guerra. Personas que se encontraron en situaciones imposibles y tomaron decisiones terribles para sobrevivir o para avanzar. ¿Eso la excusa? No, pero la contextualiza. Elena no era un monstruo. Era una mujer que tomó decisiones egoístas en momentos de caos. Y esas decisiones tuvieron consecuencias reales y devastadoras para otros. Abrió la carpeta. La primera fotografía mostraba a Elena joven, no más de 25 años, de pie junto a un escritorio en lo que parecía ser una oficina oficial. Llevaba puesto el collar. Esta foto fue tomada en 1948, en un campo de procesamiento para refugiados en Austria. Elena trabajaba como traductora e intérprete. Hablaba alemán, polaco y algo de ruso. Eso la hacía valiosa para las autoridades. ¿Qué hacía exactamente? Oficialmente, ayudaba a procesar solicitudes de refugio y reasentamiento, pero extraoficialmente señalaba personas. Les decía a las autoridades quiénes habían colaborado con los nazis, quiénes eran sospechosos, quiénes debían ser investigados más a fondo. ¿Y cómo sabía esas cosas? A veces sabía, a veces solo sospechaba, y a veces inventaba. Adriana sacó otro documento, una lista escrita a máquina con nombres y anotaciones. Esta es una de las listas que ella ayudó a crear. 27 nombres. De esos 27, solo 5 resultaron tener conexiones reales con colaboradores. Los otros 22 eran inocentes. Sentí náuseas. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué señalaría a personas inocentes? Por varias razones. A veces porque esas personas tenían algo que ella quería: mejores alojamientos, cupos en barcos hacia América, documentos más rápidos. Si las eliminaba de la competencia, ella o alguien cercano a ella se beneficiaba. Otras veces, creo que simplemente porque podía. El poder corrompe, señora Benítez, y Elena tenía poder sobre personas vulnerables y desesperadas. Adriana pasó más páginas. Había testimonios escritos en varios idiomas, algunos traducidos a español. Los leí con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi madre fue arrestada cuando yo tenía 4 años. No entendía por qué se la llevaban. La mujer que señaló nuestra familia trabajaba en la oficina de procesamiento. Nunca olvidaré su collar, cómo brillaba cuando firmaba los papeles que destruirían nuestras vidas. Me separaron de mis hijas durante 3 años, mientras investigaban las falsas acusaciones. Cuando finalmente nos reunimos, la mayor ya no me reconocía. Me llamaba señora en lugar de mamá. Perdí mi oportunidad de ir a América. Me enviaron de vuelta a Polonia, donde pasé otros 5 años en condiciones terribles. Todo porque alguien puso mi nombre en una lista, alguien que ni siquiera me conocía. Historia tras historia, vida tras vida destruida o alterada permanentemente. Y en el centro de muchas de estas historias, el nombre de Elena, a veces directamente mencionado, otras veces descrito. La mujer con el collar, la traductora, la que llevaba el símbolo. ¿Cuántas personas? Pregunté finalmente. Mi voz apenas un susurro. ¿Cuántas personas estima que Elena afectó directamente? Basándome en los documentos que he encontrado, al menos 50, probablemente más. Y eso sin contar las familias, los hijos, las consecuencias que se extendieron a través de generaciones. Cerré los ojos, sintiendo el peso del collar en mi cuello como nunca antes. 50 vidas, 50 familias, destruidas o alteradas por una mujer que luego vino aquí, cambió su nombre, se casó, tuvo un hijo, vivió tranquilamente hasta su muerte. ¿Ella alguna vez expresó remordimiento? Cuando la confronté, poco antes de su muerte, lo negó todo al principio. Luego, cuando vio que tenía evidencia, cambió su historia. Dijo que solo seguía órdenes, que no tenía opción, todas las excusas típicas. Adriana pausó, mirándome directamente, pero en sus últimos días, Beatriz me dijo que Elena hablaba en sueños, que llamaba nombres, que pedía perdón a personas que ya no estaban allí para escucharla.
¿Cree que sintió culpa? Creo que sintió miedo. Miedo de morir con ese peso. ¿Pero verdadero remordimiento? ¿El tipo de remordimiento que lleva a la restitución, al reconocimiento público? No, porque si lo hubiera sentido, habría hablado antes de morir. Habría dejado cartas, confesiones. En cambio, dejó ese collar con instrucciones vagas, pasando la carga a otra persona. A mí, a usted. Pasamos horas en esa cafetería. Adriana me mostró más documentos, más historias. Me habló de los sobrevivientes que todavía vivían, esparcidos por el mundo. Algunos en América, otros en Europa, algunos en Israel. Personas que llevaban las cicatrices de lo que Elena había hecho, aunque muchos nunca supieron su nombre real. ¿Qué quieren estas personas?, pregunté. Venganza, justicia. La mayoría solo quieren reconocimiento. Quieren que alguien diga, sí, esto sucedió, sí, fue terrible, sí, su dolor fue real. Durante décadas, muchos de ellos no pudieron hablar sobre lo que pasó. Fueron tratados como sospechosos, como potenciales colaboradores ellos mismos, porque alguien los señaló. Sus historias fueron silenciadas, su dolor fue ignorado. ¿Y creen que yo puedo darles eso? ¿Reconocimiento? Usted es la única conexión viva con Elena. Su hijo murió. Beatriz está perdida en su demencia. Usted, voluntariamente o no, se ha convertido en la portadora de su símbolo, y eso le da una plataforma, un poder que no pidió, pero que ahora tiene. No quiero ese poder, lo sé, pero lo tiene de todas formas. Cuando salí de esa cafetería, con copias de algunos documentos que Adriana me permitió llevar, me sentía diferente, no solo por el conocimiento que ahora cargaba, sino por cómo veía el mundo. Caminé por las calles de mi ciudad, mirando a las personas pasar, y me pregunté, ¿cuántas de ellas cargaban secretos familiares como este? ¿Cuántas historias enterradas, verdades incómodas, culpas heredadas existían bajo la superficie de vidas aparentemente normales? Durante los días siguientes, comencé a notar algo extraño. Personas que me conocían de toda la vida comenzaron a mirarme diferente, no de manera obvia, pero lo sentía. En el supermercado, en la iglesia, caminando por el parque. Miradas que duraban un segundo más de lo normal. Conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Julián me llamó una tarde. Señora Benítez, ¿todavía tiene el collar? Sí. ¿Por qué? Porque las personas están hablando. La comunidad es pequeña. Cuando Adriana comenzó a reunirse con usted, otros notaron. Y ahora hay rumores, preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre su familia, sobre Elena. Hay personas aquí, en esta ciudad, que también fueron afectadas por lo que pasó en esos años. No directamente por Elena, pero por el sistema del que ella era parte. Y el collar es un símbolo que reconocen. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que sin intentarlo, usted se ha convertido en un punto focal, en una representación visible de algo que muchos habían tratado de olvidar. Esa noche, de pie frente al espejo, me miré con el collar puesto. Ya no veía una joya bonita, veía una marca, un símbolo de culpa heredada. Y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Incluso si me lo quitaba ahora, incluso si lo destruía o lo enterraba, no cambiaría nada. Las personas ya sabían, ya me habían visto con él, ya me habían asociado con lo que representaba. Llamé a Camila, necesitando escuchar la voz de mi hija. Mamá, ¿estás bien? Suenas extraña. Camila, ¿recuerdas que te dije que el conocimiento cambia las cosas de manera irreversible? Sí. No me di cuenta de cuán completamente verdadero era eso. Ahora que sé lo que Elena hizo, ahora que otras personas saben que yo sé, algo ha cambiado. No solo en cómo veo la historia de nuestra familia, sino en cómo el mundo me ve a mí. ¿Qué quieres decir? Las personas me miran diferente ahora, como si llevara la culpa de Elena en mi piel. Y me pregunto si alguna vez podré volver a sentirme simplemente como Rosaura, o si siempre seré la nuera de Elena, la que lleva el collar, la que sabe. Mamá, tú no eres responsable. Lo sé. Racionalmente, lo sé, pero la culpa heredada no es racional, es visceral, y ahora la llevo, le guste o no. Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente, Camila habló, su voz pequeña. ¿Te arrepientes de haber buscado la verdad? Lo pensé honestamente antes de responder. No me arrepiento de saber, pero me doy cuenta ahora de que la verdad tiene un costo, y ese costo es la pérdida de la inocencia, la pérdida de la capacidad de vivir sin saber.
Y una vez que pagas ese costo, no puedes recuperar lo que perdiste. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé completamente, pero sé que no puedo seguir usando este collar como si no significara nada. Y sé que no puedo simplemente guardarlo y pretender que esta conversación nunca sucedió. Tengo que decidir qué hacer con este conocimiento. Cómo honrar el dolor de las personas afectadas sin destruir completamente la memoria de nuestra familia. ¿Es eso posible? ¿Honrar a las víctimas y a la familia al mismo tiempo? No lo sé, hija, pero tengo que intentarlo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la cafetería con Adriana. 6 meses desde que vi los documentos, leí los testimonios, entendí completamente lo que Elena había hecho. Y en esos 6 meses he aprendido que vivir con la verdad es muy diferente a descubrirla. El collar está ahora en una caja de seguridad en el banco. No pude destruirlo, como algunos me sugirieron. Tampoco pude seguir usándolo. Se quedó en un limbo, como yo misma, ni completamente presente, ni completamente ausente, existiendo en un espacio entre el reconocimiento y el olvido. Adriana me presentó a 3 sobrevivientes que todavía viven en la región. Nos reunimos en mi sala una tarde de otoño. Eran ancianos ahora, como yo, con rostros marcados no solo por los años, sino por memorias que nunca se desvanecieron. Les pedí perdón en nombre de Elena. No porque fuera mi responsabilidad, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y las palabras, por inadecuadas que fueran, eran mejor que el silencio. Uno de ellos, un hombre llamado Samuel, me miró con ojos que habían visto demasiado. El perdón es complicado, señora Benítez. No puedo perdonar a Elena, porque ella nunca pidió perdón. Pero puedo agradecerle a usted por no esconder la verdad, por no proteger su memoria a costa de la nuestra. Ese agradecimiento dolió más que cualquier acusación, porque me hizo darme cuenta de cuántas familias probablemente habían hecho exactamente eso, proteger la memoria de sus seres queridos a costa de las verdades incómodas. Mis hijos han lidiado con esto a su manera. Camila ha investigado más sobre la historia de ese periodo, tratando de entender el contexto. Roberto ha elegido un distanciamiento más deliberado, diciendo que necesita tiempo para procesar. Nuestra relación, que ya era tenue, se ha vuelto aún más frágil. No por rabia, sino por el peso de este conocimiento compartido que ninguno de nosotros sabía cómo cargar. La comunidad también ha cambiado. No de manera dramática, no con confrontaciones o escándalos, pero de maneras sutiles que solo yo parezco notar. El saludo en la iglesia que es un segundo más corto, la invitación a un almuerzo que nunca llega, la forma en que las conversaciones se ajustan ligeramente cuando entro a una habitación. Me he convertido en algo que nunca pedí ser, un recordatorio viviente de verdades incómodas, una portadora de culpa heredada, y he aprendido que en cierta manera eso es casi tan aislante como ser culpable directamente. Julián me visita ocasionalmente. Nos sentamos en mi porche, tomamos té, hablamos sobre el pasado. Me ha contado su propia historia, las maneras en que la pérdida de su padre definió su vida. Y hemos encontrado una especie de paz extraña en nuestras conversaciones, 2 personas conectadas por el dolor que otros causaron hace décadas. ¿Se arrepiente?, me preguntó la última vez que vino. ¿De haber abierto esta caja de Pandora? Pensé en la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de saber la verdad, pero me arrepiento de haber vivido 65 años sin cuestionarla. Me arrepiento de todos los silencios que acepté sin desafiar. Me arrepiento de haber sido cómplice pasiva de la narrativa familiar sin nunca preguntar qué estaba oculto debajo. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi diario, sé que esta es mi verdad. Algunas verdades no te matan, pero tampoco te dejan vivir en paz. Te transforman en algo diferente, algo que existe entre 2 mundos, el mundo de la inocencia que perdiste y el mundo del conocimiento que no pediste. Todavía voy a la iglesia los domingos, todavía saludo a mis vecinos, todavía preparo la cena para mis hijos cuando vienen, aunque vienen menos ahora. Todavía soy Rosaura Benítez, maestra jubilada, viuda, madre, abuela. Pero también soy otra cosa. Soy la guardiana de una verdad que cambió cómo mi familia se ve a sí misma. Soy el puente entre las víctimas de Elena y el mundo que preferiría olvidar. Soy la mujer que usó un collar sin saber lo que significaba y ahora nunca podrá dejar de saberlo. Y he aprendido que esto es lo que significa heredar el pasado. No solo las fotografías bonitas y las historias agradables, sino también las sombras, las culpas,
las decisiones terribles que nuestros antepasados tomaron y que ahora nosotros debemos reconocer. No hay redención completa en esta historia. No hay momento en que todo se resuelve y todos podemos seguir adelante. Hay solo esto, el conocimiento de que vivimos sobre capas de historia, algunas hermosas y otras horribles, y que negarlas no las hace desaparecer. El collar permanece en su caja de seguridad. Algún día, tal vez lo done a un museo de historia, donde puede servir como educación en lugar de adorno. O tal vez mis hijos decidirán qué hacer con él cuando yo me haya ido. No es mi decisión sola, pero por ahora vivo con lo que sé. Vivo en un mundo que me ve diferente. Vivo con la certeza de que la inocencia, una vez perdida, nunca puede ser recuperada. Y vivo con la responsabilidad de asegurar que las voces silenciadas durante tanto tiempo finalmente sean escuchadas, aunque sea a través de mí, aunque sea demasiado tarde para muchos. Esta es mi verdad, esta es mi carga, y la llevaré hasta el final de mis días, no porque quiera, sino porque ahora que sé, no saber ya no es una opción. Algunas verdades te liberan, otras te atan de maneras que nunca esperaste. Y aprender a vivir con esa diferencia es, tal vez, la lección más difícil de todas. Gracias por acompañar a Rosaura en este profundo y complejo viaje de descubrimiento, verdad y responsabilidad heredada. Esta historia nos recuerda que el pasado nunca está completamente enterrado y que enfrentar verdades incómodas, aunque doloroso, es parte de nuestra humanidad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de conocer nuestra historia familiar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Rosaura tomó la decisión correcta al buscar la verdad? ¿Alguna vez has descubierto algo inesperado sobre tu historia familiar? ¿Cómo lidiarías con una verdad así? Tu perspectiva puede abrir conversaciones importantes. Comparte esta historia con alguien que valore las reflexiones profundas sobre el pasado, la memoria y las decisiones difíciles. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.